Voy a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, de la Nueva Versión Internacional. Va a estar puesta en pantalla, ya está puesta en pantalla con ese equipo de audiovisual que tenemos ahora, que está mixto en edades. Y qué bueno, está desde Nenciel, Oscar, Gillo, así que gloria a Dios, el Señor sigue supliendo. Juan capítulo 6, voy a estar leyendo los versos del 1 al 27, un poco extensa, pero quiero que escuchen, porque voy a estar predicando acerca del capítulo completo. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y la iglesia que pronto se va al cielo dice: amén. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieran. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro, contestó Jesús, que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu palabra, una lectura extensa, pero tiene tanta importancia lo que está sucediendo aquí para este tiempo, Señor, que te pido por medio de tu Espíritu Santo, seas tú hablando directo al corazón de cada uno de nosotros. Seas tú revelándonos a aquellos que quieren que aprendamos en esta mañana para ponerlo en acción de hoy en adelante.
Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque aquellos que andan como ciegos es porque no se han metido a profundizar en lo que tu palabra está escrito. Porque ciertamente nos das dirección, ciertamente nos revelas el camino, nos iluminas y nos demuestras cómo es que tenemos que vivir. Así que yo oro, Dios, que en esta mañana todo el que está aquí presente pueda recibir tu palabra con agrado y ponerla en acción en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Se pueden sentar? Como María, yo. Cada vez que me acerco a la palabra y en específico al Evangelio de según San Juan, me enamoro más del Señor y creo que le conozco un poco mejor. No sé si a ustedes les está pasando con esta serie en el Evangelio de San Juan. Este capítulo, el cual dimos lectura de sus primeros 26 versos, es uno lleno de ricas enseñanzas para nuestra vida. Yo siempre que me acercaba a este Evangelio, me había enfocado en lo que eran los milagros que Él nos comparte, ¿verdad? Como lo es la alimentación de los 5,000, con 5 panes y 2 peces que un niño entre la multitud tuvo a bien compartir con los allí presentes, o el suceso en aquel lago o el mar, como lo quiere, según la versión que lea, ese lago embravecido, donde sus discípulos temblaron de miedo en la barca, no por el fuerte oleaje, sino por ver a aquel que horas antes, con solo bendecir el pan y los pescados, hizo que las multitudes fueran saciadas en medio de la tempestad, caminando sobre las aguas hasta donde ellos estaban. Y dato curioso de esto es que el texto en esta versión nos confirma que Jesús caminó sobre las aguas aproximadamente 5 kilómetros. Ya que se dice que más o menos eso era lo que los discípulos habían remado cuando ocurre el evento. Así que 5 kilómetros caminó Jesús desde donde estaba hasta la barca donde estaban los discípulos. Y si usted no se había fijado en ese dato, hoy se lo presento aquí. 5 kilómetros son aproximadamente 3 millas. Eso es un montón. Así que da mucho tiempo para pensar. Para este tiempo en que pasa todo esto, ya debieron haber pasado aproximadamente 2 años desde el comienzo del ministerio de Jesús en aquella boda en Caná, donde nadie lo conocía. Ya los rumores de las señales y los milagros hechas por el hijo del carpintero habían inundado cada rincón de Israel. Las multitudes se movían a donde él fuera para ver las señales y milagros que hacía Jesús de Nazaret. Bien claro lo dice, lo buscaban ¿por qué? Las señales y los milagros. La multitud, al ver cómo Jesús se ocupaba de manera milagrosa de sus necesidades inmediatas, como fue en este tiempo, en este momento de la alimentación, comenzaron a ver en él ese profeta, ese Mesías, el enviado de parte de Dios que tanto se les había anunciado. Así que me imagino que, como en todo lugar donde se reúnen 2 o más, y no precisamente está la presencia del Señor, comenzaron a murmurar entre ellos: este es el que necesitamos para que nos gobierne. A este sí le doy mi voto. Por fin un líder que me complace y me suple en todo lo que necesito. Pero Jesús, que conoce el corazón de todo ser humano, se da cuenta de sus intenciones y dice el texto que se retira solo. Y me parece curioso este retiro momentáneo de Jesús, porque él pudo simplemente reprender a aquellos que comenzaron a crear esta expectativa entre la multitud y cortar de una vez con los ideales de revolución que allí comenzaron a surgir. Pero como siempre, Jesús quiere que aprendamos algo en cada una de sus acciones. Podría ser, y esto soy yo acá pensando, no es que la Biblia lo establezca así, pero acá yo pensando, podría ser que aquel momento, cuando la multitud comienza a rumorar todo esto, ese momento trajera a la memoria de Jesús una conversación que tuvo con Satanás en el desierto. Cuando es tentado, Mateo 4, 8 al 9 dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta,
y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Así, tenemos que recordar que Jesús fue tentado en todo, y en la palabra nos establece eso. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no es pecado ser tentado. Así que no me parecería raro que Jesús se sintiera abrumado por los pensamientos de aquella multitud y decidiera retirarse a solas una vez más con el Padre para mantenerse enfocado en la misión que vino a cumplir. Y que nada de esos rumores ni esos endulzamientos de oído lo sacara del carril por donde él tenía que ir. Recuerden que 100% Dios, pero Jesús era 100% hombre. Y es que la adulación de las multitudes suele ser una de las tentaciones que enfrentamos como ministros del Señor. Y entiéndase, cuando digo ministros del Señor, todo creyente. Porque usted puede estar acá atrás en el púlpito o puede estar sentado en la banca y usted es un ministro del Señor. Porque ministro lo que significa es que usted ministra. Y ministra es que usted entrega o sirve. Y usted es un siervo del Señor. Así que la adulación es esta tentación que todo ministro del Señor puede tener. Yo, en mi carácter personal, prefiero recibir de alguien del mundo el desprecio por ser un seguidor de Cristo que las muchas alabanzas por serlo. Y no sé si me entienden. Porque es que siempre detrás de la adulación, de las bonitas palabras de parte de un no creyente, hay una doble intención. Y dígame usted si es o no cierto. Ay, María, qué bien tú hablas. No sabes lo que dijiste, lo que bien tú hablas. Qué bonito le canta esa alabanza. Porque el cristiano no tiende a hacer tanto eso, y si lo hace con un corazón, ¿verdad?, humilde, dejándole saber a la persona: el Señor tú sos en esta manera. Pero el que no tiene a Cristo en el corazón siempre tiene como que esa doble intención cuando dice las cosas, consciente o inconscientemente. Recuérdese que el que no tiene a Dios, ¿con quién está? Así que es utilizado por Satanás, dándose o no dándose cuenta. Quiero aclarar, ¿verdad?, que no sé si verdaderamente fue lo que alejó a Jesús de aquella multitud que más adelante procuraría ser los reyes a la fuerza, pero ciertamente es lo que nos puede pasar a nosotros si no estamos conscientes de que somos humanos y que nos gusta el reconocimiento. ¿A quién no le gusta que le digan que lo hace bien? ¿Ah? A todo el mundo le gusta el reconocimiento. Así que debemos cuidar siempre de no sucumbir ante la tentación de ser reconocido, dándole alimento a nuestro orgullo, a nuestra carne, y pensando que merecemos algo que sinceramente lo tenemos por gracia. Por gracia lo hemos recibido. Tú y yo no somos merecedores de nada de lo bueno que hay en nuestro ser. Así que, como pueden ver, no solo de panes y peces es que se habla en estos versos. El otro evento milagroso que se registra en este capítulo es a Jesús caminando sobre las aguas embravecidas de aquel lago. Me encanta Juan porque Juan no entra en detalles de experiencias que otros experimentaron, sino que se enfoca en la persona de Jesucristo y en sus conversaciones. Y es que si se está preguntando que si este fue el momento en que Pedro le dice a Jesús que lo deje caminar sobre las aguas para llegar a él, sí. Este es el momento en que otros evangelios te hablan y te dan el detalle de que Pedro le pidió que caminara sobre las aguas. Pero Juan no lo menciona, y no porque no fuera importante lo que Pedro experimentó, claro que sí. Podríamos predicar otro día acerca de eso, pero me parece que le pareció que no era más importante que Jesús. Eso es tener las prioridades claras. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Tú puedes hablar de muchas experiencias, pero siempre trata mejor hablar de Jesús. Verle en medio de la tempestad, en la oscuridad de la noche, caminando sobre las aguas,
Me imagino su rostro resplandeciente luego de haber tenido un tiempo a solas con el Padre, porque si leemos en Marcos y en Mateo, ambos resaltan que aquellos discípulos en la barca se aterrorizaron cuando vieron a Jesús. Marcos 6:49 dice: los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Y eso entre 12 hombres es porque hay mucho terror. Macho. 12 hombres gritando en medio del mar. No hay más nada que buscar. Y es que imagínense, es una noche tormentosa porque está el mar estaba picado, así que había viento, posiblemente nublada, sin la contaminación lumínica que tenemos hoy nosotros aquí. Cuando usted baja por esa Valdoriotti de noche, usted casi ni ve de frente por los billboards y todas las cosas. Nada de eso existía. Era oscuridad total. Y yo no sé cuántos han ido aquí de noche a la playa o a un lago a pescar. Yo sí, en los tiempos en que lo practicaba. Yo, cuando empecé con María y no estaba en la iglesia, yo me iba a pescar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estábamos 2, 3 de la mañana pescando. Y no sé si era yo, pero en el mar las noches son más oscuras. Te va de noche, es más oscuro. Así que para poder ver aquella silueta de un hombre caminando sobre el agua, y el agua estando, ¿verdad?, picada, moviéndose, y confundirlo con un fantasma, la única explicación para mí sería un resplandor fuera de lo normal. Y sinceramente no creo que para Jesús fuera imposible, porque venía caminando sobre el agua. Que brillara porque la gloria de Dios estaba sobre él, no creo que sea algo que nos alejemos de la verdad y esté pecando yo aquí diciendo algo extraño. Pero todos estos milagros, por impresionantes que sean, no debería ser lo que nos llame la atención de la vida de Jesús. Y precisamente eso es lo que Jesús estaba tratando de explicarles a aquellos que la mañana siguiente, al ver que ya no estaban los discípulos de ese lado del lago, se montaron en sus barcas y cruzaron al otro lado. Yo no sé cuántos aquí son lo suficientemente viejos para recordarse de un programa que daban en televisión de los Beatles, que eran muñequitos. ¿Alguien aquí se acuerda de eso? Y se acuerdan al principio, ¿verdad? El muñequito siempre era lo mismo. Ellos corriendo y delante una multitud detrás. Eran unos muñequitos que ni movimiento tenían casi. Estamos hablando de ¿qué? 70 y pico, casi 80. Yo imagino que ellos los veían repetidos. Pero era siempre ellos corriendo y detrás una gran multitud de fanáticas. Siempre. Pues imagine una escena así, pero en barcas de pescadores. Todos detrás de aquel que la gente ya a estas horas, las multitudes a estas horas del juego, estaban convencidos que era el profeta enviado, que era el Mesías, el que fue enviado por Dios mismo para salvarlos de su esclavitud y su pobreza. Cuando llegan allí, enseguida lo interrogan. Le dicen: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Como que él dice: ¿por qué no nos avisaste? Te hubiésemos traído. Vimos a tus discípulos zarpar y tú no estabas con ellos. Así que nos hubieses dicho que traíamos. Y Jesús les contesta: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Me buscan no porque hayan visto señales. Me buscan no porque les interese quién soy yo o lo que está escrito de mí en la palabra. Me buscan no porque comprenden verdaderamente a qué he venido y deseen lo que les estoy ofreciendo, no. Me buscan porque les llené la panza. Me buscan porque ven en mí aquel que puede suplir las necesidades físicas. Me buscan porque creen que he venido a resolverles el aquí y el ahora, lo básico, comida y salud física. Por eso me buscan. Y ahora les voy a predicar. La iglesia hoy día está llena de gente como la que seguía a Jesús.
buscándole para saciar sus necesidades terrenales y carnales. Buscan a Dios por salud, buscan a Dios por provisión para que les resuelva sus problemas matrimoniales, para que les resuelva las situaciones con sus hijos o sus nietos, para que les resuelva las situaciones en el trabajo y para otras tantas cosas que, créame, mi amado, si usted le buscara, porque hemos comprendido lo que necesitamos en nuestras vidas realmente, que sin Él nada podemos hacer. Si lo buscáramos porque mi vida es un desastre sin Él que no la dirija, veríamos cómo todo lo demás cae en su sitio. Gloria a Dios. Si buscáramos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Comenzaríamos a experimentar todas sus bendiciones, pero como resultado de buscarle a Él. Gloria a Dios. En espíritu y en verdad. Y no porque Él vaya a resolver nuestras situaciones. Jesús les continúa diciendo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. O sea, con Él dice, búsquenme, pero no por esto, sino por la que permanece para vida eterna. Amén. La cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Como que dice, aquí no se van a equivocar. Y les quiero exhortar a que luego lean el capítulo 6 completo, para que comprendan claramente lo que el Señor les está diciendo. Y no se enfoquen en los milagros, enfóquense en las conversaciones. Vaya que por lo extenso que es, son 60 y pico de capítulos, no lo quise leer, pero léalo, haga la asignación y léalo. En el mismo, Jesús le deja saber a aquella gente que aunque Dios le dio al pueblo de Israel en medio del desierto maná, o sea, pan del cielo, Él, Jesús, era el pan de vida. Que tenían, si querían verdaderamente ser saciados, comer su carne y beber su sangre, dándoles a entender que a través de Él y el sacrificio que más adelante realizaría era por quien podrían experimentar la verdadera vida. Juan 6, más adelante, los versos 54 al 58, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Vivirá para siempre. Paso seguido, luego que Jesús le tira esa palabra, muchos de los que lo habían seguido hasta ahí dejaron de hacerlo. Dijeron, esta palabra es muy dura para nosotros. Y es que el camino, mis amados, no es fácil. El jueves estábamos hablando de Belén y yo de eso, antes del ensayo. No es fácil. No siempre vamos a recibir lo que queremos de este lado del cielo. Pero vale la pena. Vale la pena sufrir. Vale la pena sacrificarse un poco. Vale la pena. Porque es la única manera que vamos a recibir la verdadera vida. Aquí Jesús lo que nos está exhortando es a que nos nutramos del verdadero alimento. Él es el verdadero alimento. Y uno lee esa parte donde Él está hablando de su carne y de su cuerpo, y tal vez suena hasta un poco grotesco, y me imagino que aquella gente diría,
La imagen que tuvieron teniendo a él de frente y él diciendo así, ¿qué quiere este? Pero hoy tú y yo comprendemos lo que Jesús quería decir. Y es que Él es el pan de vida. Es por medio de su palabra, es por medio de todas las cosas que nos dejó escritas en su palabra que podemos vivir la verdadera vida. Pero tenemos que meternos con Él. Tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Y no buscarle porque supla nuestras necesidades. Hay mucha gente que corre a las iglesias y vienen a los cultos cuando tienen el agua hasta el cuello. Seamos sinceros, es así. Cuando las cosas van bien, ni por ahí se asoman. Y es lamentable. Pero no es lamentable ahora, va a ser lamentable cuando suene la trompeta y usted tenga que pararse ahí al frente. El único camino, el único que da vida, es Jesús. Usted tiene que alimentarse. Eso es mañana, tarde y noche. Es una búsqueda real. Es una búsqueda en medio de la enfermedad, en medio de la situación familiar, en medio de la crisis matrimonial, pero seguirle buscando. En medio del cáncer, pero saber que Él está ahí. Y que puede sanarme porque tiene poder. Él puede hacerlo. Pero si no le da la gana de hacerlo, sigue siendo Dios. ¿Puede resolver sus problemas matrimoniales y sus problemas con sus hijos? Claro que sí. Pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Acompáñenos. Padre, estamos ante tu presencia. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que no podemos ocultar nada ante ti. Tal vez ante los otros hermanos sí, ante el pastor, y tal vez el pastor ante la iglesia puede tener una máscara puesta y demostrar algo que es contrario a lo que realmente hay dentro, pero a ti no hay máscara que te confunda, porque tú conoces nuestro interior, los más profundos pensamientos, conoces nuestro corazón y las intenciones del mismo cuando te buscamos. Y tú a esta gente que se movía en las barcas buscándote, esos mismos que iban a la fuerza a hacerte rey, que tal vez tú ni los escuchaste de cerca, pero como conoces la intención del corazón del hombre, te diste cuenta rápidamente cuáles eran las intenciones. Asimismo te diste cuenta de por qué era que te buscaban. Así que no era que tú estuvieras tanteando a la gente, sino que tú realmente conocías por qué aquella gente te estaba buscando. A esa gente tú le dejaste claramente establecido que buscar por aquello momentáneo, por aquello que perece, y buscarte a ti porque suplan nuestras necesidades inmediatas, porque resuelvan nuestros problemas, porque nos sanes en momentos de enfermedad, porque nos dirijas en momentos que estamos perdidos. Pero dejarlo ahí una vez recibimos el premio, recibimos lo que estábamos esperando, no es lo que nos asegura la vida eterna. Tener experiencias contigo de sanidad, experiencias contigo de situaciones resueltas momentáneas, no es lo que nos asegura la vida eterna. Sino es una vida entregada a ti. Sino es un desayunarte, almorzarte, comerte, estar en todo momento conectados a ti. Son hermosos los milagros registrados en este capítulo 6. Multitudes alimentadas, hombres 5,000. Pongamos que allí habían 15,000, 20,000 personas reunidas y todos fueron saciados. Gloria a Dios por eso. Pero cuando escucharon
cuál era la única manera de disfrutar la vida eterna, la verdadera vida, muchos de esos se retiraron. No te siguieron más. Era muy dura la palabra. Y lamentablemente hoy día hay muchas iglesias llenas con personas que están detrás también de panes y peces. Con personas que están detrás de las señales milagrosas que tú puedes hacer. Y yo oro, Dios, porque tanto la iglesia que está aquí como aquel que pueda estar escuchando el mensaje en esta hora asegure la vida eterna en una búsqueda completa, entregada. No es un llamado a la conversión a algunos, sino es un llamado a la iglesia que nos hace en esta hermosa mañana, Dios. Hoy pudimos ver la gloriosa bendición de tener a nuestra hermana Ada disfrutando de esta salud, Señor, que tan solo tú puedes dar en medio de la situación que está viviendo, pero también pudimos ver cuán frágil es la vida con la partida de nuestro hermano Edwin. Y en ambos está el mismo denominador. Eres tú quien ríe nuestras vidas. Ambos, tanto Ada en el momento que está pasando y demostrando que hay vida en ti, que se puede disfrutar y que declaramos sanidad, como Edwin diciéndonos, yo sé a dónde voy, estoy tranquilo, estoy en sus manos. Ambos nos demuestran que decidieron comer tu carne y beber tu sangre. Gracias, Señor,